Ok, estamos en vivo. Vamos a esperar un minutito en lo que se empiezan a conectar. Buenas noches. Buenas noches, Muy bien. Leilani. Bien, hola, buenas noches a todos los que nos van a empezar a ver. Vamos a tener hoy una actividad muy interesante con un compañero del Ateneo Nacional de la Juventud, Juan Manuel Solano Ortiz. Les voy a leer un poquito de lo que él ha hecho a lo largo de sus pocos años de vida. Eh, Fue encargado de la coordinación e información política del Ateneo, capítulo Morelos. Perdón, es encargado ahorita de la coordinación en el capítulo de Morelos. Él es un compañero de Ateneo Nacional de la Juventud, presidente del Consejo Editorial de la revista universitaria, el Cazaguate. También ha sido docente de historia en varias instituciones, creador de un proyecto de divulgación de cultura en Cuernavaca fue, colaborador de prensa en La Jornada Morelos, trabajó de archivístico en el archivo de Vicente Estrada Cajigal. Bueno, ya nos irá platicando él de todo lo que ha hecho a lo largo de todas las sesiones que vamos a tener próximamente también con nuestro compañero. Es miembro representante e investigador del Colegio de Morelos en el peritaje histórico para la modificación de la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen del Mezcal. Ah, qué mega interesante. Y bueno, tiene experiencia académica y representación estudiantil. Fue secretario de divulgación en el Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos en el 2024-25, consejero universitario de la UAM y representando al Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales. Ha dado ponencias, foros y tenido participaciones dentro y fuera del país. Tiene publicaciones. Es un personaje interesante, nuestro compañero Juan. Aparte de que tiene una crítica impresionante y a mí me gusta estarle molestando ahí seguido con lo que dice y todo. Entonces, vamos a tener una charla hoy de lujo. Hoy vamos a tener una charla sobre la historia de las intervenciones en México. Eh, Creo que vamos a empezar con tres preguntas importantes, Juan. Ya te di el permiso para compartir. Y la primera sería, ¿por qué es importante este tema de hoy en día en nuestra sociedad? ¿Cómo es la relación de México y otros países? ¿Existen amenazas? ¿Cómo ha evolucionado, por último, el intervencionismo en México? Y creo que vamos a tener otras dos agregadas ahí. Y nos puedes dar al final una pequeña conclusión y qué aporta México al mundo como reflexión final. Creo que así empezaríamos nuestra charla. Va a ser una charla tranquila, debate. Pueden preguntar al compañero. Él es un sabiondo de todo, así que nos va a contestar todo lo que tengamos de curiosidad por ahí, así que los invito a conectarse, los invito a preguntarle a nuestro compañero Juan, que él está súper preparado para este tema del día de hoy. Y Juan, ahora sí, coméntanos, ¿estás listo? ¿Quieres unos minutitos? Esperamos a que se conecte más gente. Dime, ¿cómo andas? Bueno, pues podemos empezar como platicando. Yo sé que tú también estudiaste relaciones internacionales, ¿no? Eres licenciada en eso. Sí, sí. Entonces creo que antes de empezar con la ponencia, o sea, traigo ahí como una cosa que voy a compartir. Creo que podemos hablar un poco. Yo sí veo, o sea, ponerlo como el principio ahorita de debate. Yo sí veo que hay una amenaza importante no solo en México, sino en América Latina. Y creo que estamos en esos periodos en los que cualquier semana es relevante, ¿no? Y creo que ahora que hay eso es inevitable, hay una desestabilidad, un declive de la economía estadounidense que fue hegemónica, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Al ir perdiendo esa hegemonía y otras potencias van en auge, eh, es cuando surgen estos monstruos que estamos viendo y estas que podríamos llamar patadas de ahogado, ¿no? Eh, y en ese sentido, creo que
sí es importante tenerlo en presente sobre las intervenciones. Es triste, independientemente de las ideologías que uno pueda tener respecto a nuestra política doméstica o nacional, que legisladores, políticos, líderes de partidos, etcétera, incluso, digamos, algunos matices dentro del propio partido que gobierna hoy, tienen una tendencia al intervencionismo, tienen una tendencia como a esta visión de que siendo o perteneciendo a la digamos, al yugo de, por ejemplo, en este caso Estados Unidos, se tendrá un mejor país, etcétera. Creo que eso explica mucho por qué, más bien, cómo se da el auge también aquí en México del neoliberalismo. Creo que es con estas dinámicas de querer, lo vamos a ver más adelante, pero es en parte estas dinámicas de querer tener una economía, sí de libre mercado o abrirla, pero no necesariamente como una economía que sea una nación que sea productora, más bien una producción que sucumbe en mano de obra barata, en materia prima, etcétera. Lo veremos más adelante, digo, pero que pues ya tenemos, ya conocimos el resultado de esas políticas que no es que digamos que fracasaron en el sentido de que un sentido moral, que sea bueno o malo, sino más bien lo que hicieron estas dinámicas fue enriquecer a un sector muy reducido de la población y sobre todo hacer más grande esa brecha de desigualdad. Entonces, bueno, sí, el neoliberalismo fue bueno, pero ¿para quiénes? ¿Verdad? No es satanizarlo tampoco, sino matizarlo en una cuestión, digamos, metamoral o más allá de la moralidad de bueno o malo. Y creo que en ese sentido sí, sí debemos preguntarnos. Yo todo el tiempo me he peleado en los institutos, en mi instituto me he peleado porque, o sea, hay temas importantes, claro, pero creo que muchas veces no vemos o no queremos ver o no queremos coincidir con el elefante en la habitación. Es decir, no queremos afrontar la realidad que tenemos, que es que hay un acoso constante y que va en una tendencia gradual, potencial sobre el injerencismo, ¿no? Y creo que viendo noticias, volviendo a lo que hablábamos, ya está el acoso, el acecho ahí en los mares de Venezuela, de Colombia, en el Caribe. Y esto nos vuelve a, digamos, confirmar o nos vuelve a poner en la mesa que, pues, la historia no se repite, porque yo sí creo que no se repite la historia, siempre hay matices muy distintos, pero la historia sí nos puede enseñar algunos matices de lo que acontece. Y te digo, esto es algo que, por ejemplo, un pensador persa, Ibn Khaldun, ya hablaba, ¿no? Y se preguntaba él en el siglo XIII, ¿por qué caen los imperios? Y ya se preguntaba y hacía también esta dinámica de, bueno, cuando va cayendo un imperio, empiezan a surgir estos fenómenos de estos monstruos, ¿verdad? Pero además esto no es como tal una historia de las relaciones diplomáticas de México, ¿verdad? O sea, esta dinámica que vamos a hacer no es eso, no parte de ahí. Más bien son personajes que podríamos llamar, o más bien, son entes que no son tan desconocidos, podría decir, ¿no? Como en términos generales, grosso modo, Estados Unidos, Inglaterra, España, Francia, quienes han tenido más injerencia en México. Y otra cosa que es muy importante, que eso también, eso me ha llevado a meterme, eso nos lleva, por ejemplo, cuando queremos conocer los problemas de nuestro país, eso nos lleva necesariamente, creo yo, a tratar de saber o de aprender sobre geopolítica.
¿Por qué? Porque creo que hay un debate muy serio y parte de lo que hacemos es parte de ese debate, que es hasta qué punto una nación, sobre todo a las latinoamericanas, hasta qué punto somos soberanas e independientes. Porque esto lo conecto con una relación que es, bueno, ¿por qué sucede lo que sucede en México? No tampoco podemos caer en un determinismo geopolítico, pero sí en una cuestión de que la política doméstica prácticamente es administración de la realpolitik, que es la geopolítica internacional. Aquí, por ejemplo, hay un señor que también creo que tú lo conoces, Leilani, llamado Henry Kissinger, que bueno, se le atribuyen tantas desgracias y tragedias que autor del Plan Cóndor, el implementador del neoliberalismo, las matanzas en Camboya, etcétera. Pero bueno, dentro de todo lo malo que hizo, creo que sí es muy realista en el sentido de que describe y, digamos, teoriza con la práctica real política, que trasciende incluso cosas como el Estado de Derecho, las cuestiones diplomáticas. Por ejemplo, para empezar con las recomendaciones a los jóvenes que vean esto, aquí hay este libro de un mexicano llamado Luis Ernesto Orozco Torres, se llama Interacción entre los sistemas jurídicos mexicano e internacional. Y está muy bien, porque este libro es de 2023, nos da un plano bien interesante de cómo funciona el sistema jurídico mexicano con base a los acuerdos internacionales, pero al final también podremos matizar de que caen en un plano de también muy idealista, porque ahorita Trump, sin ni siquiera hacer, digamos, un estudio comparado, de economía comparada, lo que sea, dice 25% de aranceles y se acabó. Es decir, ni siquiera tiene como una lógica sustentada en un estudio, sino más bien es una práctica de derecho positivo, de imponerse. Entonces, sí es importante ver que la Realpolitik, este término alemán, también nos debe de ver, nos debe de llevar, y da esa famosa frase que tienen los estadounidenses de follow the money, que muchas veces se emparentan, porque es, bueno, ves un problema, hoy Colombia acusado de narcotráfico, etcétera, pero ¿qué está detrás de esas acusaciones? ¿Qué está detrás de esos señalamientos? Y creo yo que, digamos, siguiendo estos mecanismos un poco de seguir la ruta de la seda, eh, pues concluimos o llegamos a ver eh, mejor las cosas y creo que es importante hablarlo. Y bueno, también esta ponencia, este tema, a pesar de decir como eh, muy ampliamente. Historia de las intervenciones en México en realidad es un ejercicio donde nos vamos a ir de inicios del siglo XX con el porfirismo para acá. Porque bueno, brevemente, ¿no? También grosso modo, eh, tenemos en el siglo XIX la independencia de México, donde sigue habiendo por ejemplo, Estados Unidos acababa de salir del yugo inglés, de haber tenido su independencia, y bueno, querían también una América libre de la colonia para, de alguna manera, ellos poder tener mayor control sobre el continente. Luego nos vamos a los planes de reconquista española, que afortunadamente entre Veracruz y Tamaulipas se logra repeler. Después tenemos una invasión norteamericana en el 46, que es aquí donde vienen los famosos niños héroes. Y bueno, sigue la intervención francesa. eh, Afortunadamente en el 67 se logra terminar con lo que quedaba de el ejército francés y de la corona de Napoleón III. Y bueno, pudimos em, pudimos ya tener una independencia. Luego llega el porfiriato y en el porfiriato pasan cosas interesantes, que es justo donde vamos a arrancar. Va a ser como el génesis de donde iremos desglosando algunos temas.
Entonces voy a compartir mi pantalla. Dice ahí un PowerPoint. Y Leilani, si, no sé, por alguna cuestión no me veo, se traba o lo que sea, ya sabes, alguna cuestión, este, me dices, ¿no? Por favor. Sí, claro que sí, voy a estar aquí pendiente. Voy a apagar mi cámara para que solamente se vea nuestro ponente y su material. Cualquier cosita yo siempre ando por aquí. Y esta charla va a estar más que interesante, como ya lo vieron en la introducción, estuvo buena, entonces lo que viene va a estar súper mejor. Así que, por favor, comenten, pregunten, hay que debatir, esta charla va a estar interesante. Juan ha leído mucho, entonces tiene estos enfoques diversos, ¿no? Y bueno, les dejo con el compañero ahora. Por aquí ando, ¿vale? Bueno, hola a todos de nuevo. Pues vamos a iniciar hablando de las intervenciones en México. Historia de las intervenciones en México. Ahí tenemos un pequeño cuadro de la batalla de contra los franceses. Bueno, ¿qué es una intervención extranjera? Y esta definición nos la dan del portal de las, del Museo de las Intervenciones en México. Me parece importante porque, digamos, es un concepto que se tiene desde el Estado. Una intervención extranjera es la interferencia de un Estado, grupo de estados u organización internacional en los asuntos internos de un Estado independiente, usando la amenaza o el uso de la fuerza o mediante otros medios de presión como la diplomacia o la interferencia tecnológica. Bueno, esto creo que ya nos va suponiendo un cuestionamiento acerca de pensar y decir, ¿somos realmente, genuinamente independientes? Porque, digamos, su concepto un poco abstracto, un poco ambiguo, sí, evidentemente no, un Estado tiene que meter presión a través de la fuerza, a través de la diplomacia, a través de cuestiones tecnológicas, pero también hay un factor importante que es lo que más se ha ido recalcando después de la Segunda Guerra Mundial y de conflictos armados, que es esa otra interferencia que es con las finanzas, la economía, la moneda, etcétera. Y creo que puede ser igual de perjudicial que las propias intervenciones militares. Pero bueno. Esta es una breve cronología que hice sobre lo que vamos a ver hoy. Más o menos es ya mediados del Porfiriato, iniciando el siglo XX. Después nos vamos a ir con la Revolución, la doctrina Estrada, cuando digamos ya en México se está conformando como un estado ya más sólido, la expropiación petrolera. En esos años es cuando del 39 al 45 que se da la Segunda Guerra Mundial, pero como esto no es una cuestión de las relaciones internacionales, no hacemos pie en ello. Más bien, lo que siguió fue lo que tuvo más relevancia en materia de intervenciones, que fue el contexto de la Guerra Fría. Después viene todo esto de la intervención financiera internacional del 82, es cuando empieza a entrar en México y se establece el modelo neoliberal. Bueno, Chiapas es como una secuela o un fenómeno que cohabita dentro de este fenómeno neoliberal. El Plan Mérida, que es un plan eh, yo por lo que veo no se cita tanto, no se habla tanto de ello cuando hablamos de historia reciente de México, pero creo que es igual de importante. Surge con el sexenio del presidente Felipe Calderón y va terminando hasta el gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, y llegaremos hasta el momento de hoy. Bueno, a comienzos del siglo XX México vivía el tramo final del Porfiriato, un régimen marcado por estabilidad política autoritaria, modernización económica y fuerte dependencia del capital extranjero, sobre todo estadounidense, británico y francés. Entre 1900 y 1910, las presiones externas
aumentaron debido a la creciente competencia imperial entre Estados Unidos, ya convertido en potencia tras la Guerra Hispanoamericana de 1898, y las potencias europeas que poseían inversiones estratégicas en minería, petróleo y ferrocarriles. Figuras como William Randolph Hearst, dueño de enormes extensiones de tierra en Chihuahua, o de Edward Doheny, pionero del petróleo en Veracruz, influyeron directamente en la relación diplomática. El gobierno de Theodore Roosevelt, que gobernó de 1901 a 1909, impulsó la política del Big Stick y la doctrina Monroe, pero digamos más recargada, más reforzada, justificando la intervención en América Latina en nombre de esa estabilidad regional. Aunque México evitó la ocupación directa, como ocurriría por ejemplo con Cuba, República Dominicana, Panamá o Nicaragua, el régimen de Díaz se volvió crecientemente vulnerable ante la presión estadounidense para proteger inversiones, controlar rutas ferroviarias y mantener un orden favorable al capital internacional. Bueno, la Revolución Mexicana abrió un periodo de inestabilidad que atrajo múltiples intervenciones extranjeras, explícitas e implícitas. Es importante. eh, en el marco, digamos, de primero contra Díaz, después Madero, la decena trágica, después que usurpa Victoriano Huerta, después el carrancismo, el obregonismo, ¿no? De ese periodo tan crudo de la Revolución Mexicana. Entre 1911 y 1914, el gobierno de Woodrow Wilson calificó al régimen de Victoriano Huerta como ilegítimo, eh, lo que culminó en la ocupación del puerto de Veracruz en abril de 1914, acción ejecutada tras el incidente del buque USS Dolphin. La intervención, que tuvo más de 300 muertos, buscaba frenar la consolidación de Huerta y asegurar intereses petroleros estadounidenses y británicos en la región del Golfo. Simultáneamente, Alemania intentó influir en el conflicto a través del famoso telegrama Cicerman de 1917, en el que proponía una alianza con México contra Estados Unidos. Recordemos que son los años de la Primera Guerra Mundial, destacando la relevancia geopolítica del país. Durante este periodo, la Casa Blanca apoyó de manera fluctuante a facciones revolucionarias, primero a Carranza, luego presionó contra Villa tras el ataque a Columbus en 1916, que llevó a la expedición punitiva del general John Pershing. Las interferencias extranjeras no solo fueron militares, también petroleras como la Mexican Eagle, que era, si no mal recuerdo, inglesa y holandesa, y la famosísima Standard Oil Company, que influyeron constantemente en decisiones políticas, que tenían miedo del constitucionalismo y de la idea de soberanía sobre los recursos naturales expresada en el artículo 27, que es, digamos, de la Constitución de 1917, donde se estableció que el suelo y el subsuelo pertenecen a la nación y no a los propietarios privados. Bueno, ese es el contexto de la revolución ahí. Afortunadamente, se empieza a dar un poco de estabilidad cuando llega Obregón en el 20, en el 24 el callismo, digamos ya para el 28 que es 28-29 que inicia esto que llamamos el maximato. Y bueno, llegamos a un año interesante que es 1930. Eh, en este momento estaba gobernando el presidente Pascual Ortiz Rubio, que es de estos presidentes que llaman bajo el yugo de Calles todavía en lo que llamamos el maximato, que vendría siendo del 28-29 al 34 cuando sube Cárdenas a la presidencia. Pero bueno, aquí es muy importante porque viene un momento, eh, el personaje que veíamos al principio, este señor es Genaro Estrada y ahorita veremos bien por qué es relevante él. Digamos que parte de esa tradición o eso que ha caracterizado a México en su diplomacia viene de estos años, se consolida en estos años. Con, con el presidente, eso hace énfasis
el libro de esta investigadora llamada investigadora y ex embajadora Roberta Loyu Vargas. Ella nos habla también de lo cataloga como la doctrina Carranza, donde, bueno, a través del constitucionalismo se propone de que México es una nación independiente y no debe de tener injerencia a otros países. Entonces, digamos, lo que motiva o lo que vuelve a reafirmar esa doctrina que se llama la doctrina Carranza, en realidad no se llama así, pero ella lo llama así, eh, se ve en estos años, que es bueno. En el 1930, en un contexto de fuerte tensión internacional por la crisis económica mundial del 29, la crisis del 29, México formuló uno de los principios más influyentes de su política exterior, la doctrina Estrada, propuesta por el canciller Genaro Estrada bajo el gobierno de Pascual Ortiz Rubio. Frente al intervencionismo estadounidense en el Caribe y a la política del reconocimiento diplomático como herramienta de presión, México afirmó que los países no deben juzgar la legitimidad de gobiernos extranjeros, sino mantener relaciones sin intervenir en sus asuntos internos. La doctrina fue una respuesta directa a décadas de intervenciones extranjeras en México y América Latina, y buscó blindar la soberanía nacional en un contexto internacional marcado por dictaduras, revoluciones, crisis. Aunque pacifista y defensiva, también cuidaba las relaciones con Estados Unidos, en un momento en el que Herbert Hoover buscaba aplicar la política que llamamos el buen vecino, política que Franklin Roosevelt consolidaría después. Recordemos también que en esos años varios países vivieron rupturas políticas significativas. Aquí enumero algunas brevemente. En Argentina, José Félix Uriburu instauró la primera dictadura militar en ese año de 1930. En Brasil, Getúlio Vargas llegó al poder tras la Revolución de 1930, desplazando al viejo régimen oligárquico. En Chile, Carlos Ibáñez del Campo había gobernado con rasgos autoritarios hasta 1931. En Perú, Luis Miguel Sánchez Cerro tomó el poder mediante un golpe en 1930. Y en Cuba, Gerardo Machado fue derrocado en 1933, dando paso a una etapa de fuerte inestabilidad. Además, la amenaza de gobiernos fascistas que iban en auge. Esta política del buen vecino se aplicó sobre todo del 33 al 45, que es ya prácticamente todo el gobierno de Franklin Delano Roosevelt, y concluye con la Segunda Guerra Mundial, que ya nos lleva a la otra parte de, de una política más agresiva por parte de los Estados Unidos. Pero bueno. Es importante aquí porque esto es lo que hablaba al inicio con Leilani, de que yo soy un defensor, y con base a muchos autores, por supuesto, de que la política doméstica de las naciones, sobre todo una nación tan cercana a Estados Unidos como es México, como dicen por ahí, ¿no? Geografía es destino, pero bueno, una política doméstica mexicana no se puede entender sin el contexto internacional. Y cuando vemos, por ejemplo, de manera hasta medio heroica, las hazañas que hizo el presidente Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera, pues también hay que matizar y hay que ver el contexto en el que se desenvolvía esto. Puede sonar muy duro o muy fuerte, eh, pero bueno, parte de esa guerra, como no fue librada en nuestro territorio de este lado, pudimos tener ventanas de oportunidades importantes. Esto ahorita vamos a iniciar con una que fue muy importante, que fue la del petróleo. Pero bueno, a ver. La expropiación petrolera, decretada por Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938, generó una ola de presiones internacionales sin precedentes. Las compañías afectadas, principalmente la Anglo-Irian Oil Company, que era británica, la Standard Oil of New Jersey y la Gulf Oil, estadounidense también, así como la Royal Dutch Shell, exigieron represalias económicas. El gobierno de Roosevelt dudó.
Su política del buen vecino rechazaba la intervención militar, pero los intereses económicos eran enormes. Reino Unido encabezó el embargo petrolero contra México en 1938 y en el 39, intentando asfixiar a Pemex. Y recordemos que Pemex surge el 7 de junio de 1938, pocos meses después de la expropiación petrolera decretada por Lázaro Cárdenas. Bueno, sin embargo, el contexto internacional cambió radicalmente con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 y la entrada de Estados Unidos en el conflicto en diciembre de 1941. La necesidad de asegurar materias primas, rutas y aliados en el hemisferio occidental transformó la postura estadounidense. Washington terminó por negociar compensaciones con México y convirtió al país en un socio estratégico. En 1942 se firmaron acuerdos clave como el Programa Bracero y la cooperación militar hemisférica, que alineó a México con los aliados. Y recalco esa parte, ¿no? No podemos alegrarnos de un suceso como guerra, pero un fenómeno de este tipo em, abre ventanas de oportunidad a México que afortunadamente pudo aprovechar con este presidente y que fue, entre otras cosas, lo que hoy seguimos teniendo, es la empresa de Pemex. A ver, muy bien. Aquí ya entramos en el periodo ya de lleno de lo que se llamó la Guerra Fría. Y bueno, durante la Guerra Fría, México vivió una intervención indirecta, pero constante, por parte de Estados Unidos, enfocada en evitar la expansión del comunismo. Tras la Revolución Cubana de 1959 y la doctrina Kennedy de 1961, Washington reforzó la vigilancia sobre movimientos de izquierda en la región. Aunque México mantuvo relaciones diplomáticas con Cuba, único país latinoamericano que no rompió esos vínculos, por cierto, su política interna adoptó un claro anticomunismo. La CIA mantuvo estrecha cooperación con los aparatos de seguridad mexicanos. La DFS, Dirección Federal de Seguridad, que tantas leyendas y tanto se puede decir también de ella, no solo en materia de intervención, sino en materia de las verdaderas hazañas y tragedias que hicieron en el país. Bueno, esta DFS intercambiaba información, colaboraba en vigilancia de estudiantes y grupos guerrilleros y recibía apoyo táctico de parte de Estados Unidos, entre otras cosas y atrocidades que la historia ha podido ir desglosando y confirmando. Bueno, durante el movimiento estudiantil de 1968, los archivos desclasificados muestran presencia de asesores estadounidenses y de una preocupación del gobierno de Lyndon Johnson por un posible contagio ideológico, ¿no? Del comunismo, pero no solo el comunismo. Recordemos que en el 68 también se da este famoso fenómeno en Francia llamado eh, el mayo del 68 en París, donde, digamos, se conecta con lo que vivimos acá el 2 de octubre. Entonces, era así lo llamaba la Casa Blanca, así lo llamaba Casa Blanca, ese contagio ideológico. Y por eso reforzó tanto la seguridad. Aquí es importante mencionar que también tenemos un montón de casos cuando uno se pone a ver la historia en estos momentos tan escandalosos de la Guerra Fría, que hay muchos agentes también soviéticos, digamos, en la embajada de la URSS en México, que, digamos, podemos decir o que se dice que de aquí tenían un poder también importante para todos los planes que hacían en América Latina. Entonces, México ya desde este momento va siendo un escenario de esos
no solo intervenciones militares o financieras, sino también de estos apartados ideológicos que van confluyendo en la juventud mexicana, sobre todo, pero también de parte de entes diplomáticos que conjugan aquí planes para otros países. Recordemos, por ejemplo, que hay una cuestión interesante, ¿no? Tenemos que poco antes de la Revolución cubana, eh, hasta aquí en Morelos se dice, o sea, hay fotos por ahí, de una convivencia entre Fidel Castro y el Che Guevara. O sea, eso nos habla de que México no solo estaba alineado a los intereses estadounidenses, sino también confluían alianzas de otros tipos. Pero bueno, eh, digamos, parte de lo que podríamos mm, no alabar tampoco, porque el PRI siguió funcionando como un aparato represivo. Lo que pasa en el 68 no tiene antecedentes en México, es muy lamentable. Pero, digamos, esta concentración partidista de México, de lo que fue el Partido Revolucionario Institucional, consolida esa mano dura, digamos, esos fenómenos dictatoriales, pero digamos sin destantear tanto la balanza como ocurrió en otros países. No lo digo como una cuestión de bueno o malo, simplemente como una cuestión de histórica de decir, bueno, este péndulo trataba de mantenerse un poco en el centro, sin ignorar las represiones, las matanzas que hizo el gobierno en turno. Pero bueno. Vamos a continuar. A ver, de aquí pasamos a 1976. Bueno, la crisis de deuda latinoamericana tuvo un origen profundamente internacional. Además, cabe recalcar que en México, bueno, en México no tanto, pero en realidad en el mundo se estaba viendo después de esa gran depresión del 29 que eh, se da una política recargada o influenciada en parte por el pensamiento keynesiano. Y para estos años, recordemos en el 73, el golpe de Estado a Salvador Allende y digamos la implementación ya directa con todos los Chicago Boys, con Henry Kissinger, con el Plan Cóndor, de buscar un modelo autoritario, neoliberal en Chile. Eso fue en el 73. Entonces, bueno, ese fantasma ya no, ya se estaba volviendo, ya se estaba encarnando y empezamos a tener en esos años también esas provocaciones y esos nuevos modelos que se van asentando en América Latina y en el mundo que es lo que llamamos como neoliberalismo. Aquí estamos como en una protofase de lo que vendría después. Bueno, esta crisis de deuda latinoamericana tuvo origen profundamente internacional. Durante los años 70, los petrodólares reciclados por bancos estadounidenses inundaron México de créditos baratos. Para cuando Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal, incrementó drásticamente las tasas de interés en 1979-81 para combatir la inflación estadounidense, los pagos de deuda se dispararon. El 12 de agosto de 1982, el gobierno de José López Portillo anunció que México no podía cumplir sus obligaciones. A partir de entonces, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial intervinieron con programas de ajuste estructural, condicionando préstamos a políticas de austeridad, privatización, reducción del gasto público y apertura económica. Fue un tipo de intervención no militar, como hemos venido diciendo, pero profundamente decisiva, que transformó el modelo económico mexicano y comprimió la soberanía financiera del país, insertándolo en un ciclo de renegociaciones
que dominaría toda la década del 80. Aquí ya vamos, ya tenemos más evidente esa evolución de la forma de concebir un intervencionismo, es decir, no con las armas militares, pero sí con las armas eh, financieras y los chantajes. Aquí es cuando surge eso que, bueno, ya en la historiografía llamamos el modelo, o más bien el periodo neoliberal en México, tan criticado, tan alabado con otros, pero que sigue siendo esta metonimia de cómo ese discurso histórico lo seguimos teniendo ahorita. Tenemos casos, por ejemplo, con Argentina, con el actual gobierno de Milei, donde vemos estas decisiones, que es, bueno, el modelo supuestamente de izquierda, supuestamente keynesiano o de estado de bienestar fracasó, pero entonces la narrativa nos dice, ah, pues si fracasó este lado, pues vámonos por un modelo neoliberal. Y en México lo vemos, tantos defensores del neoliberalismo eh, que pues hay que reflexionarlo siempre, constante, decir, bueno, ¿de dónde venimos? ¿Qué funcionó? ¿Qué fracasó? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles fueron las intenciones, que es todavía peor, de provocar esto? Porque México no está exento de las decisiones de unos cuantos del mundo para que surgiera esto. Bueno, de ahí llegamos a ya de lleno al 1982. A ver, a 1982. El giro neoliberal iniciado por Miguel de la Madrid continuó con Carlos Salinas de Gortari, quien impulsó la apertura comercial acelerada. Es decir, hay que abrir la economía y todo ese cuento de, bueno, si tenemos una economía doméstica muy planificada, pues nos va a llevar a la crisis, etcétera. Este es el argumento, ¿no? Siempre es el argumento de la escuela austriaca. El ingreso de México en el GATT. El GATT, aquí matizamos, el GATT se refiere al Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, que es un tratado internacional de 1947 que buscaba liberalizar el comercio mundial reduciendo obstáculos como aranceles y cuotas. Este acuerdo fue la base para la creación de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, en 1995, que lo reemplazó y amplió, aunque el término GATT de 1994 todavía se usa para referirse a los acuerdos comerciales en mercancías. Pero bueno, este GATT, este concepto, fue, digamos, en el 86 a donde México se ingresa. Y esto respondió tanto a presiones internacionales como a la necesidad de reconstruir confianza financiera. La negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, iniciada formalmente en 1990 con George Bush, fue una redefinición estratégica de la relación con Estados Unidos y Canadá. Las discusiones incluyeron sectores sensibles como agricultura, textiles, propiedad intelectual y energía. La firma en 1992 y entrada en vigor en 1994 reconfiguraron la economía mexicana profundizando su integración con Estados Unidos, pero también implicaron supervisiones y mecanismos de resolución de disputas que en la práctica crearon nuevas formas de presión estructural. El año de 1994 culminó con la crisis del error de diciembre, que llevó a un rescate financiero supervisado por, ya sabemos, por la Casa Blanca y por estos organismos como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, etcétera, ¿no? Es decir, prácticamente lo que pasa, o sea, viéndolo desde una visión de intervencionista o diplomática, lo que ocurre en ese año del modelo neoliberal no es simplemente una decisión de unos cuantos aquí en México de decir, bueno, hay que sernos neoliberales, sino corresponde a esta necesidad del interés capital internacional. Eh, Y así llegamos al levantamiento zapatista en Chiapas del 1 de enero de 1994, que coincidió con la entrada en vigor del Telecán, ese famoso 1 de enero.
lo que atrajo una atención internacional inmediata. Organizaciones de derechos humanos, movimientos alterglobalistas, la prensa extranjera y agencias como Amnistía Internacional denunciaron abusos del Estado mexicano. Estados Unidos conservó el conflicto con cautela, temeroso de que la inestabilidad afectara la viabilidad del recién firmado tratado. Durante el 96-98, la presión internacional obligó al gobierno mexicano a aceptar supervisión de observadores, acuerdos humanitarios y negociaciones con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En paralelo, Europa comenzó a condicionar algunos acuerdos de cooperación al respeto a los derechos humanos, inaugurando un nuevo tipo de intervención diplomática normativa. Y es importante esto porque, digamos aquí, en eso hay un intervencionismo no, digamos, no catalogado de forma peyorativa, o sea, no peyorativamente intervencionismo, sino que si ya se empieza a dar. Y por eso creo que es importante lo de Chiapas, no solamente por la cuestión que ocurre en ese año en México, asesinatos a políticos, etcétera, inestabilidad política muy grave, elecciones, etcétera, sino porque lo de Chiapas no solo abrió una inestabilidad en México, sino que fue punta de lanza o fue, digamos, un ejemplo mayoritario de ver que a pesar de todos estos logros o estos avances en materia económica y de apertura, desarrollista, etcétera, seguía dándose una, un aparato estatal que reprimía y, digamos, Chiapas evidencia la contradicción de ese supuesto eh, nuevo milagro mexicano que ocurre en el país. Entonces, creo que me parece interesante hablar de él eh, porque se evidencia estas cuestiones que de esa economía macro, de esa economía internacional, afectan a las decisiones y a los fenómenos sociales de nuestro país. Aquí vamos a algo interesante, nos vamos a brincar un poco, porque al final de cuentas, para materia de este tema, no es tan relevante. En medio viene ese supuesto cambio democrático en el 2000 con el Partido Acción Nacional, pero que en realidad en términos económicos no propone nada distinto, es una continuación del neoliberalismo. Y además de eso, es un momento en el que también diplomáticamente creo que es cuando cuando empieza a llegar a los límites este despilfarro económico con muchos servidores diplomáticos. Pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, lo digo para matizar que no hacemos tanto hincapié porque no hubo mayor trascendencia, al menos en cuestión intervencionista. Pero lo que sí es importante, y es lo que muy poco, veo que muy poco se habla sobre esto, es este, esto que se llamó el Plan Mérida del 2007. Y aquí estamos concretamente con el presidente Felipe Calderón. Bueno, el Plan Mérida, firmado en 2007 entre Felipe Calderón y George Bush, fue un acuerdo de cooperación en seguridad que canalizó más de 3.000 millones de dólares a México en equipo, capacitación, tecnología de vigilancia y fortalecimiento institucional. En realidad, fue una intervención multidimensional. La DEA, la CIA, el FBI y el Departamento de Defensa ampliaron significativamente su presencia en territorio mexicano, especialmente en áreas de inteligencia, interdicción y análisis de organizaciones criminales. Bajo los gobiernos de Obama y Trump, el programa evolucionó, incorporando asistencia en sistemas judiciales y control fronterizo. Aunque México mantuvo la formalidad de la soberanía, en forma, digamos, la formalidad, en la práctica hubo colaboración operativa que implicaba un alto grado de influencia estadounidense. Informes del Congreso de Estados Unidos entre 2010 y 2019 evidencian auditorías, recomendaciones
y presión continua sobre la política de seguridad mexicana. Esta cooperación, aunque presentada como técnica, pues derivó en operaciones compartidas poco transparentes, donde México tenía un control limitado sobre la información generada y sobre los criterios operativos aplicados. Además, la lógica militarizada impulsada desde Washington reforzó la idea de que la violencia debía combatirse prioritariamente, pues con más violencia. Esta es la lógica que usaban, ¿no? Y es algo que tanto se presume hoy ese periodo de esas políticas antiviolencia o anticrimen, que es al final una evidencia de cómo combate Estados Unidos a su criminalidad, no busca las causas, sino más bien violencia con más violencia. Esto contribuyó a profundizar la militarización interna, elevar los niveles de confrontación y debilitar la supervisión civil. Finalmente, la colaboración con agencias extranjeras aumentó problemas como la filtración de información sensible, la corrupción vinculada al espionaje y la percepción internacional de que México no controlaba plenamente sus propios instrumentos de seguridad. Eh, Y es importante aquí matizar de que inclusive un fenómeno que tristemente hoy seguimos arrastrando, que es la violencia y la delincuencia organizada, pues tienes parte de su génesis, se explica aquí. Es a través de una política de sedición hacia Estados Unidos, ponerse, digamos, eh, como un agente a las órdenes de esa nación pues nos volvió de que esas influencias, esas recomendaciones, esas normativas, esa agenda se aplicara en México y que evidentemente es cuando se dispara la violencia en nuestro país. O sea, creo que eh, hay de sobra ejemplos de lo que pasa. Pero aquí es importante, porque miren, casi nadie habla de este Plan Mérida, que dura prácticamente tres sexenios del sexenio del presidente Felipe Calderón al sexenio del presidente López Obrador, pero este plan fue sustituido por algo llamado el Entendimiento Bicentenario en octubre de 2021. Es un acuerdo de colaboración entre México y Estados Unidos para la seguridad, la salud pública y el desarrollo de comunidades. Este marco busca, sigue en vigor, busca fortalecer la cooperación bilateral para combatir la delincuencia organizada, el tráfico de armas, drogas y personas, además de abordar la violencia y las adicciones como problemas de salud pública. Se basa en una estrategia integral con metas definidas, como la reducción del tráfico de armas y la lucha contra el crimen organizado a través del intercambio de información y acciones conjuntas. Sus ejes principales son proteger a la gente, invertir en salud pública relacionado con el consumo de drogas, apoyar comunidades seguras y reducir los homicidios y delitos de alto impacto, prevenir la delincuencia transfronteriza, asegurar los modos de viaje y comercio, reducir el tráfico de armas también, combatir las cadenas de suministro ilícitas y el tráfico de personas, y desmantelar las redes criminales, que es persiguiendo a los involucrados en financiamientos ilícitos y fortalecer los sectores de seguridad y justicia. Es decir, algo que caracterizó al presidente Obrador, o más bien a sus ideales, fue su tema siempre decir hay que atender las causas. Y evidentemente, más allá de que sea algo mejor o no, lo que vemos es de que este plan Mérida fue una apertura a las políticas estadounidenses de, bueno, hay que combatir a la delincuencia con violencia. Y este entendimiento bicentenario se vuelve más bien un plan que es hay que ir primero a las causas y propone ejes principales de acuerdo para ir a lo que antecede a de que la población caiga en este tipo de prácticas. Para 2018 ya con este gobierno, eh, digamos, con el partido de Movimiento Regeneración Nacional,
Y a partir de este año 2018, la relación bilateral entró en una nueva fase marcada por la presión migratoria. En 2019, el gobierno de Donald Trump amenazó con imponer aranceles generalizados si México no contenía el flujo migratorio centroamericano, lo que llevó a la creación de la Guardia Nacional como fuerza principal para control fronterizo y acuerdos de tercer país seguro de facto, como se llamaba, aunque no declarados. Desde entonces, México se convirtió en un muro migratorio externo para Estados Unidos. Paralelamente, el TEMEC, que entró en vigor desde 2020 también, fortaleció mecanismos de intervención económica, especialmente en materia laboral, donde paneles internacionales pueden revisar casos dentro de México. En el periodo 2021-2025, bajo la administración del presidente Biden, Joe Biden, la presión se centró en transición energética, cumplimiento laboral y contención migratoria en el sur. La intervención económica se combinó con la cooperación de semiconductores, relocalización industrial, lo que llamamos el famoso nearshoring, que digamos vivimos parte de esa tendencia, y de diplomacia climática, configurando una relación compleja donde la integración económica implica nuevas constantes, que implica nuevas y constantes formas de supervisión extranjera. Aquí vamos a hacer unas reflexiones. Ya fuimos viendo a muy grosso modo cómo va llegando este, esta evolución o cómo se va eh, llegando hasta donde estamos hoy. Pero aquí hay algunas cosas importantes que me gustaría recalcar, que son, eh, por ejemplo, que en realidad no hay tantos cambios significativos en lo que llamaríamos con Estados Unidos nuestro mayor socio. No hay cambios tan significativos en una política republicana o demócrata, ¿no? De estos partidos que siempre es, digamos, esta dicotomía de partido demócrata-republicano. No hay una significancia tan relevante porque al final todos, ya vimos el caso de Joe Biden, al final todos tienen interés en expandir el imperio, en expandir sus naciones. Eh, y creo que también podemos ver, y lo que decía con Leilani al principio, lo que empezamos a platicar, que es importante, digamos, más allá de quitarnos un moralismo de lo que sea bueno o lo que sea malo, lo que nos evidencia el neoliberalismo es una forma de entreguismo y de apertura comercial a las naciones, en ese momento, Canadá, Estados Unidos, parte de Inglaterra, pero digamos, teniendo los mismos o parte de los mismos personajes, que son Estados Unidos, sobre todo. Y lo que nos lleva a eso es a también a reconfigurar nuestra forma de percibir el crecimiento económico. En el modelo neoliberal creció mucho la economía mexicana, pero al mismo tiempo es cuando más desigualdad se va gestando. El modelo neoliberal dio una pauta a la inversión extranjera, pero al mismo tiempo es cuando más, eh, cuando más grupos, digamos, históricamente o socialmente marginados, dieron su voz y se significaron para decir, alzar la voz y decir, bueno, también contamos nosotros. Eso es algo que moralmente lo podemos ver como algo bueno o malo, pero el punto es que entonces, tomando en consideración esto, ¿qué debe de hacer un gobierno? Y esa es una pregunta clave, porque mucho de este debate neoliberal continúa. Es decir, es que el país debe ser gobernado por empresarios que sepan crear riqueza, que sepan generar, etcétera. Por supuesto que es importante, porque
No se puede repartir pobreza, se necesita repartir riqueza, desde luego. Pero, ¿de qué sirve querer un presidente empresario que genere riqueza? Y peor aún, porque en estos años son doctores en economía que vienen de prestigiosas universidades estadounidenses, pero que son los que crean eh, la crisis del 94, que se fue aplazando hasta el 94, y que al mismo tiempo crean una brecha de desigualdad enorme. Estas, eh, estas políticas de crecimiento, de apertura comercial, de lo que le llamamos la globalización o el globalismo, que evidentemente ya no podemos salir de ellas, por ejemplo, hoy, menos aún con el auge del Internet. Independientemente de eso, es interesante ver que eh, son políticas que no, o sea, en la medida, por ejemplo, en el PIB, y a veces usamos estos términos macroeconómicos como para tratar de evidenciar todo y caemos en un error garrafal, porque es ver y decir, bueno, el PIB creció 5%. Órale, interesante. Hay crecimiento económico, etcétera. Muy bien. Pero al mismo tiempo te das cuenta que dentro de ese proceso, ese tiempo histórico que crece el PIB, hay mayor desigualdad económica y los que tienen riqueza aumentan su riqueza, la hacen una cuestión potencial, la potencializan la riqueza. Y entonces, son parte de estas reflexiones sobre cómo eh, tenemos que pensar una política, primero diplomática, pero necesariamente esto nos lleva a hablar de una política económica, de seguridad, porque siempre está vinculada la economía con los intereses de las naciones. Y esto nos lleva al otro punto, que también es algo que yo cada vez que o cada vez que voy leyendo autores de geopolítica o de teoría política, pues evidencian y digamos me van dando más herramientas para confirmar lo que ya he creído desde hace tiempo y se me ha reafirmado, como digo, que es que los intereses o las cuestiones que pasan en la política doméstica de un país, pues no están ajenos a los intereses del gran capital, de los grandes países capitales. Entonces, ¿hasta qué grado tenemos soberanía? ¿Hasta qué grado un país puede tener diplomacia? Porque también es importante ver lo siguiente. Esto no se trata de hablar de diplomacia, porque eso es un tema mucho más amplio y complejo. Pero el punto es pensar. ¿Qué hace tener diplomacia a un país? Y prácticamente lo que hace tener diplomacia a un país, independientemente del Estado de Derecho, independientemente de la teoría política, es el derecho positivo, el derecho que se impone. Si un país es lo suficientemente importante, económicamente, geográficamente, políticamente para otras naciones y sobre todo para las potencias mundiales, van a establecerse ahí y buscarán estar ahí. Y esto lo podemos confirmar si vemos las noticias de ayer, las noticias de hoy, lo que pasa en el Caribe, lo que pasa en naciones como Venezuela, Colombia, lo que pasó en Argentina, este acoso constante del gran capital por querer apropiarse de los recursos, eh, de los movimientos de las personas, de la idiosincrasia de la gente. Y bueno, en estas reflexiones eh, añadimos o podemos hacer una consideración de lo que ocurre en México hoy, ¿no? Y es que hoy México se encuentra en una coyuntura de alta interdependencia económica y de fuerte presión externa en tres frentes simultáneos: comercial, tarifas y cadenas regionales; energético, política pública que choca con compromisos internacionales;
y migratorio, que también se relaciona con la seguridad. Desde principios del 2025, la administración de Estados Unidos ha impuesto y amenazado con aranceles amplios que afectan a sectores exportadores. Esto reavivó negociaciones bilaterales y la activación de vías multilaterales como el TEMEC, ¿no? Se revuelve revisitar sus cláusulas para resolver estas disputas. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano ha impulsado reformas energéticas que favorecen al Estado, como Pemex y CFE, y que han provocado tensiones con socios comerciales y potenciales, paneles del TEMEC o medidas extracomerciales. Además, la migración y el control fronterizo siguen siendo herramienta de presión estadounidense, con acuerdos y amenazas que condicionan decisiones mexicanas en seguridad y en política migratoria. Y lo vemos con los chantajes que se hacen en materia de, por parte de Estados Unidos, con materia de las migrantes que vienen de América Latina sobre todo, estos chantajes de hacerlo nuestra responsabilidad de tenerlos. Sin embargo, no existe una plena soberanía, ¿no? A lo que podríamos llamar soberanía plena, no, no creo que exista. Para este ejemplo, por ejemplo, a ver, la experiencia del 2019-2025 muestra que Washington puede condicionar aranceles, paquetes comerciales, a avances concretos en control migratorio, estos chantajes. México ya ha respondido con despliegues de la Guardia Nacional y acuerdos operativos. Eso erosiona espacio de maniobra doméstica e impone, tristemente, costos sociales y de reputación política. Se añade que proyecciones recientes sitúan el crecimiento mexicano moderado o bajo en 2025-2027, un PIB, lo que hablamos un poco, un PIB, digamos, no tan alto. Una caída sostenida del comercio por aranceles o recesión externa. Y eh, algo que también se evidencia con multitud de autores, yo recomiendo leer mucho a Emmanuel Todd con La derrota de Occidente, a Tomás Piketty, ¿no? Algo que prácticamente gente de espectro político, tanto de izquierda como derecha, nos evidencia es que Estados Unidos está viviendo parte de el inicio de su declive social, cultural, pero que tiene sus raíces sobre todo en la materia económica y política. Eh, y bueno, esto como en las cuestiones negativas o en las cuestiones de lo que afecta lo que yo llamo la plena soberanía. Pero bueno, en unos aspectos más virtuosos podríamos decir que hay una integración productiva y estamos viendo esta parte del nearshoring, ¿no? Este fenómeno del nearshoring que, a pesar de que muchos pronostican que ya ha ido decreciendo, pues creo que bastaría con ver para ver si en verdad está decreciendo o no. Creo que las actividades que va a haber mañana aquí en Morelos, que están planeadas desde Secretaría de Economía, nos dicen lo contrario. Esta relocalización industrial, que llamamos nearshoring, sigue siendo un atractivo. Fabricación avanzada, semiconductores, autopartes, que puede amortiguar parte del shock si se mantiene la intervención, más bien, si se mantiene la inversión y se protege la cadena regional para hacer, eh, digamos, para contrarrestar esta intervención agresiva. Esto explica por qué muchas excepciones y negociaciones buscan preservar flujos, digamos, dentro de estos acuerdos. Algo importante con esto es, aun con un crecimiento moderado, la estructura macro, que son reservas, bancos, remesas, ofrece amortiguadores. Por ejemplo, estas remesas, y un consumo interno sostienen demanda a corto plazo. El sector financiero mexicano es más sólido hoy
que en muchas crisis pasadas. Esto, según informes de Banco de México, de Secretaría de Hacienda, pero digamos ya externos de Banco Mundial, evidencian que México se ha mantenido más, digamos, no ha caído en estas oleadas, de estas fluctuaciones que ha habido en la economía mundial, occidental sobre todo. Y además que México tiene una capacidad diplomática para renegociar y usar mecanismos multilaterales bien importante. Tenemos experiencia con el TEMEC, además de multitud de foros que se han promovido desde distintas instancias, inclusive del sector privado, para lograr moratorias, excepciones y prórrogas. Y hay una disposición a negociar que ha permitido posponer o suavizar medidas más duras, dichas incluso por interés, por supuesto, pero dichas, por ejemplo, por el propio presidente de Estados Unidos, ¿no? De que elogiando a la presidenta en turno, al gobierno en turno y poniendo menos sanciones a otro que a otros países, ¿no? Eso creo que también habla de cómo ha sabido manejar México, el gobierno de México, este acoso. Y bueno, algunas propuestas que yo veo que hablan muchos autores y yo también trato de equilibrarlas. Para eso estamos, digamos, los que estamos en la academia constantemente priorizando cómo, digamos, con base a lo que estudiamos, cómo nos pueden servir para proponer cosas para nuestro país. Bueno, algunas propuestas son diversificar socios comerciales más allá de Estados Unidos, y, digamos, reabrirnos con la Unión Europea, relocalizar más, y tener mejores relaciones económicas también con muchos países de Asia y de Sudamérica. Eso me hace fundamental. Creo que la visita del presidente Macron a México las recientes semanas, pues habla de esta disposición de la Unión Europea o de algunos países de ese continente por eh, restablecer intercambios comerciales con México. Y esto para ayudar a reducir la vulnerabilidad ante presiones arancelarias o migratorias. Otra propuesta puede ser la industrialización estratégica, que es fortaleciendo cadenas de valor en semiconductores, farmacéutica, energías limpias y bienes intermedios. Algo que es muy importante y muchos economistas mexicanos lo han hablado, al doctor Gerardo Esquivel, Carlos Telo Macías, sobre que se necesita una reforma fiscal, ¿verdad? Se matiza, ¿no? Qué tan progresiva debe de ser, pero bueno, una reforma fiscal progresiva que incremente la capacidad de financiamiento interno y reduzca la dependencia del endeudamiento o del capital especulativo, que es parte del problema que ha tenido Estados Unidos, que su deuda ha crecido exponencialmente, pero que aparte, yo en esta cuestión siempre me he mantenido un poco hermético porque creo que si con el Estado de Derecho que existe hoy en México, que en realidad no es tan radical, grandes empresarios o grandes agentes o entes del gran capital financiero en México no pagan impuestos o no quieren pagar los impuestos que el derecho, el Estado de Derecho normal, no agresivo, digamos, histórico, hace. Creo que una reforma fiscal que trate de acaparar más a otras cuestiones, em, tendría cuestiones políticas y de inestabilidad muy duras. Creo que los impuestos que se han venido manejando a videojuegos, a comida chatarra, a refrescos, es importante porque es una forma, digamos, menos radical, menos confrontativa con el gran capital para poder echar a andar estos mecanismos. Otras propuestas son negociar con Estados Unidos mecanismos formales y vinculatorios de corresponsabilidad. Y es muy importante, evitando que la contención migratoria se convierta en un instrumento de presión permanente. Y esta cuestión de corresponsabilidad creo que incluye también para fenómenos como la delincuencia, porque al tú culpar a toda América Latina de los problemas que te pasan como nación,
pues evidencias una revictimización de parte de esa nación. Al final acabas culpando a los demás y no aceptando que la gran parte de esa culpa es pues tuya. Además de que hay un fenómeno triste, pero que será todavía, yo especulo que será, se va a ir. Espero que el tiempo no me dé la razón porque será muy grave, pero creo que así pasará. Que tiene que ver con esta cuestión migrante, que es, por ejemplo, sucede caso similar en Europa en este momento, que es la parte de que mucha gente de la península arábiga, sobre todo el sur de la península arábiga, Yemen, que tienen una inestabilidad política importante, está migrando a Europa del Este, y muchos países del norte de África también migran a Europa. Y bueno, empieza a haber estos fenómenos tristísimos que es el racismo, el clasismo, la distinción del otro, ¿verdad? De esa de esas, de esos rompimientos sociales que tenemos, tristemente. Y bueno, en Estados Unidos, el problema no es solo preguntarnos por qué gana alguien como Donald Trump, sino por qué la gente vota por alguien como él, porque evidentemente él representa lo que muchos estadounidenses piensan, que es como nos perciben a nosotros, los mexicanos, latinoamericanos, de otros países, que son como los otros, ¿no? Y por eso tanto odio, tanto racismo. Y lo triste es que hay gente en Estados Unidos que viene de México, que más bien, que va de México, que va de América Latina y que sigue teniendo esta visión de... pues de distinguir a su ese otro que al final sigue siendo parte de tu país, ¿no? Y eso creo que es lo más grave, ¿no? Cuando ya el racismo cae hasta dentro de nuestros propios paisanos. Entonces, esa corresponsabilidad también le toca a Estados Unidos, eh, porque eso explica también un montón de fenómenos. Si históricamente estas capitales, como es Europa y como es Estados Unidos, no hubieran intervenido tan agresivamente y colonizado países como África, como Medio Oriente, como América Latina, no vivirían eso de lo que ahora se quejan, que es que ellos concentraron ese capital en sus países y ahora no quieren a la gente de fuera. Pues es una contradicción, es una ironía. Pero bueno, esa corresponsabilidad de los países que históricamente han sido colonialistas, pues debe de ser algo que lleve a las propuestas de qué se va a hacer. Creo que otra parte puede ser un sistema nacional de movilidad humana, con infraestructura, presupuesto y cooperación regional real en Centroamérica, el Caribe, Sudamérica, para también renegociar cómo puede insertarse la comunidad migrante, ya sea en nuestro país, en el país los países vecinos, ¿no? Aprovechando la migración calificada para fortalecer sectores estratégicos. Y estas son algunas de las partes de, eh, de lo eh, de lo que propongo como parte de esto. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ahora sí, eh, parte de eso que propongo es, creo que medidas que vienen de un contexto histórico importante, ¿no? De un contexto histórico eh, que nos ayude a entender cómo es que llegamos a hoy. Parte de eso ha sido así el intervencionismo eh, en México. Y bueno, o digamos, siguiendo en esta línea de reflexión, creo que también es importante plantearnos, eso es todavía lo más difícil, porque vivimos hoy en un contexto que sí puede ser preocupante sobre la desestabilización con factores externos. Por ejemplo, esta organización de mexicanos contra la corrupción.
pues se ha evidenciado del apoyo que recibe de agencias estadounidenses para estar en contra del gobierno, para difamar, para calumniar, para estar ahí presente atentando con nuestra soberanía. Por otro lado, también reflexionar sobre qué tanto de lo que vivimos o lo que vemos en las noticias, en las redes sociales, en los noticieros de televisión, en la radio, qué tanto de eso en realidad es una mera, o sea, es decir, no como una coincidencia, sino una mera, un mero fenómeno local o un mero fenómeno, no sé, incidental, a ser un fenómeno de carácter intervencionista. Creo que es importante eh, matizar y eh, poner la brújula ahí en estas cuestiones que acontecen, poner la brújula para decir, bueno, cómo puedo, o a través de siguiendo las noticias, siguiendo los intereses, siguiendo las pláticas que se tienen en países, etcétera, qué tanto de eso es el injerencismo que habita en nuestro país? Y por ejemplo, em, ya expusimos hace un momento dos cosas importantes, que es lo de este plan, este plan que entra en vigor en el 2007, el Plan Mérida, y que, digamos, en realidad en la narrativa poco se tiene, poco se habla. Y por su parte, el plan que, que entra en vigor en el 2021 de entendimiento bicentenario, que son planes que en la narrativa de los medios, de, de las redes sociales, de toda esta narrativa política, en realidad poco se habla, pero que es fundamental para entender y ver cómo es que ocurren las cosas. Y bueno, creo que aquí voy terminando una parte. No sé si hubiera unas preguntas o algo así. Claro que sí, Juan. Esta charla estuvo súper interesante. Podemos tardar aquí mucho más tiempo, pero obviamente nuestro ponente tiene que descansar también. Claro que Y sí. ojalá que vengan muchas otras charlas en algún futuro. Tenemos saludos de José Jasso, André Landa, Pablo Carión, Roy Roa dice interesante tema. Y David Vega nos hace una pregunta y nos dice, ¿podrías profundizar un poco al error de diciembre? Y Richard Gómez igual nos dice saludos. Pues mis saludos a todos. No tengo los datos ahorita, o bueno, quizás tendré que buscarlos, porque yo justamente presenté el año pasado creo que fue, en la universidad, en la UAM, presenté sobre el problema de lo que fue el FUBAPROA, que está, digamos, vinculado al error de diciembre. La pregunta es del error de diciembre. Ok. Sí, 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 Bueno, nos dice, ¿podrías profundizar un poco al error de diciembre? ok. Bueno, el error de diciembre fue un colapso del valor del peso y una crisis financiera interna y externa. A ver, aquí voy a anotar con mi pluma mis ideas para que no se me vaya a ir. Y diría que eh, es multifactorial. A ver, Mm, entra el presidente Cedillo en el 94. Y bueno, se había anunciado una pequeña devaluación, ¿verdad? Pero lo que fue el resultado, digamos, más inmediato es que el peso pasó de 3.4 por dólar a más de 7, eh, pasó de 3.4 por dólar a más de 7 y 8 pesos por dólar en algunas pocas semanas, más o menos. Y el gobierno que había salido de Salinas de Gortari, yo creo que parte de eso también tuvo, o sea, creo que haya sido un error, más bien fue, o sea, ambos doctores en economía,
en Harvard, uno en otro en la Universidad de Yale, teniendo estas decisiones para alguien, o sea, eso déjenselo a alguien que va en tercer semestre de la licenciatura en economía, no a dos doctores de economía, pero bueno. El gobierno saliente de Salinas había financiado gasto y estabilidad con deuda de corto plazo que había tenido en dólares. Y bueno, el Banco de México había usado dólares para mantener artificialmente el tipo de cambio. O sea, recordemos que también todo esto es político. Querían mantener ese tipo de cambio para que no repercutiera a la hora de las votaciones de presidenciables, ¿no? En diciembre del 94, ya asumido Cedillo, quedaban menos de 6.000 millones de dólares, algo así. Sí, 6.000 millones de dólares insuficientes para calmar a los mercados. Y te digo, todo se junta porque se da mucha inestabilidad. Eh, pero tiene que ver con eso, con una decisión del gobierno, del Banco de México, de tratar de conservar artificialmente a través de tesobonos, que era, digamos, endeudamiento del Estado, eh, ese tipo de cambio para que las elecciones, digamos, se llevaran a cabo tranquilamente, para que no dijeran, bueno, esta crisis y todo eso, pero luego podría haber una ponencia o algo así exactamente eh, sobre sobre este fenómeno. Sí, eso sería la Ok, respuesta. va que va. Gracias, compañero Sí. Juan. Chicos, el día de hoy se ha terminado esta gran ponencia. Si tienen más preguntas, más comentarios, pueden escribirnos en el Ateneo Nacional de la Juventud, en la página de Facebook, o en Ateneo Nacional de la Juventud Morelos, que es a donde pertenece nuestro compañero Juan actualmente. Y estamos a toda disposición para contestarles las dudas y comentarios que tengan al respecto de esta ponencia. Gracias, Juan, por darnos tan magnífica charla. Ojalá que vengan muchas otras pláticas en algún futuro. Ojalá que se haya, que se abra algún espacio de debate, que se abra, que sea esto más abierto al público, que no sea la primera vez que se vaya a trabajar este tema. Y pues bueno, creo que eso es todo el día de hoy. Agradecemos muchísimo su atención, que estuvieron pendientes, que estuvieron comentando. Y Juan es un amigo pues muy inteligente, muy apreciado por el Ateneo, entonces tiene mucho que darnos aún. Juan, tus últimas palabras. Bueno, ahorita fue así un poco de imprevisto. No estaba contemplado que fueras tú la moderadora. Pero mañana nos vemos con el presidente del Ateneo del Estado de México. Pero ya vuelvo a mi función de moderador yo. Y ya tendremos más invitados. Y nomás recordar que nos vemos mañana, el domingo y el lunes. Y ya yo creo que ya terminamos el año con el Ateneo para ya descansar tantito. Sí, 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 pero Ateneo Morelos tiene muchas actividades. Claro. Vayan a checar la página de Facebook, la página de Insta, desde el Nacional también estamos compartiendo toda la información, así que cualquier cosa, chicos, estamos súper pendientes. Gracias por andar por acá y bueno, se ha terminado el día de hoy todo. Pues bueno, gracias, Leilani. No, al contrario, tengan una bonita noche.